inicio a este panel Literatura y entre espacios ambientales. Hay que decir que este panel fue organizado por Susana Klengel, Dieter Ingenscheid y Otmar Ette. La doctora Klengel desgraciadamente no puede estar hoy con nosotros, llegará mañana creo, pero bueno, vamos a dar paso a el panel. Voy a ir presentando a cada uno de los panelistas conforme vayan tomando la palabra. Entonces vamos a empezar con Luz Helena Gutiérrez de Velasco Romo. Ella es doctora en Letras Hispánicas por el Colegio de México y maestra en Letras por la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de especialización en Germanística y Romanística en la Universidad Julius Maximilian de Würzburg en Alemania. Es coautora de los libros Las Voces Olvidadas, Antología Crítica de Narradoras Mexicanas Nacidas en el siglo XIX, y de Escribir la Infancia, ambos publicados por el Colegio de México. Compiló el libro de Pesares y Alegrías, Narradoras Latinoamericanas y Caribeñas Contemporáneas, de la UAM Iztapalapa, el PIEM y el Colegio de México, así como la obra titulada Homenaje a Tomás Segovia, maestro, ensayista, traductor y sobre todo poeta, también publicada por el Colegio de México. Ha participado como autora en obras importantes como 200 años de narrativa mexicana, editada por Rafael Olea Franco, editado en el colegio. Coordinó el seminario de crítica literaria feminista y participó en el taller de narrativa mexicana femenina, ambos en el PIEM, Colegio de México. Dirigió el Centro de Lenguas del ITAM y en el Colegio de México coordinó el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y también dirigió el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Desde 2008 es miembro del Consejo de Investigación Interamericana, Inter-American Perspective, y en la Universidad de Bielefeld, y en 2005 estuvo ahí mismo como profesora invitada. Le damos la palabra a la doctora Nanda. Muchísimas gracias, Lorenza, y muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco su presencia porque es la hora de la siesta, entonces espero no arrullarlos. Voy a leerles una ponencia que tiene como título Compromiso Vital, la narrativa ecoliteraria de María Luisa Puga, y este trabajo tiene un pequeño epígrafe tomado de Miguel de Cervantes, por ser este un año tan especial de recuerdo de su fecha mortuoria, y dice así: óyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo. Fin de la cita. 1985. En el amanecer negro de septiembre, la Ciudad de México se cimbró en sus entrañas, lo que dejó una cauda de destrucción y muertes. La ciudad cambió, se transfiguró, pero salió fortalecida del terremoto con una sociedad civil más consolidada. Y aunque sus calles y edificios tardaron en sanear sus cuarteaduras y derrumbes, los habitantes del entonces Distrito Federal aprendimos que la naturaleza nos impone sus leyes. Tan solo un mes antes, y como si le hubieran avisado, en agosto de ese año, María Luisa Puga, que nació en 1944 y murió en 2004, había tomado la decisión de irse, de salir de la ciudad e ir a vivir en Michoacán. Como despedida de sus amigos, realizó una gran fiesta, un reventón, como ella decía, en su casa de Coyoacán y cambió de rumbo. Podemos pensar que esa mudanza influyó en la transmutación de su obra literaria, que la puso en un mayor contacto con la naturaleza y la convirtió en una defensora del medio ambiente. No. Sin embargo, si recorremos su producción narrativa, advertiremos que esta preocupación la acompañó desde sus inicios literarios en el año 1978, junto con una arraigada convicción sobre un cambio político en México. Marcada por el paisaje de su niñez en Acapulco y su temprana orfandad de su madre,
María Luisa Puga encontró en la escritura, en los cuadernos que ella escribía, más o menos son como alrededor de 300 cuadernos, la convincente manera de tomar distancia, de ver el mundo desde su perspectiva. De aquí la cito a ella: el primer lugar en donde me sentí sola para poder espiar eso que era el mundo fue la playa. Fin de la cita. Y en la literatura descubrió la brecha para reunir vida y ficción. Ella decía vivir las lecturas porque eran los únicos modelos que tenía para empezar a hacer. Fin de la cita. En esta fascinación entre el vivir y el escribir, la autora emprendió su itinerancia en busca del mundo, por Londres, Roma, Grecia, París, Madrid, Cuernavaca, Nairobi, Oxford y de vuelta a México. Podríamos hablar de una escritora globalizada. Su acción de viajar no se corresponde con el turismo ni con el ligero deambular por ciudades capitales. Su búsqueda conllevó preguntas sobre la literatura y, a partir sobre todo de su estancia en Roma, comenzó su esfuerzo como traductora en la FAO, esa oficina de la ONU dedicada al desarrollo y el medio ambiente. Indudablemente, ahí, en el trasiego internacional, en la porosidad que confundía los espacios globales, Puga se confrontó con los problemas de orden translocal y, de forma particular, en África redescubrió México, el México real. Es decir, tenemos aquí otra vez esa idea de la globalidad. Antes había participado en Cuernavaca en un grupo internacional de la FAO, un grupo de investigación sobre capacitación agraria, en conjunción con la Secretaría de la Reforma Agraria, grupo que, por cierto, se disipó, se desbarató, pero es el momento en que ella va a Nairobi. Y en Nairobi fue el espacio del reencuentro con México, porque en el estudio de proyectos bilaterales de desarrollo entre Suiza y Kenia, algo anterior a nuestro colegio, la escritora descubrió, y la cito, algo que me permitió, y ella pone ver subrayado, algo que me permitió ver México por primera vez. Las contradicciones, los racismos, los colonialismos de México, la gente con sus 1000 identidades, los disfraces, las mentiras, el maquillaje tramposo, en una palabra. Fin de la cita. En una transposición espacial, Puga advertía que elementos como, y la cito, el desastre del turismo, la pobreza, la corrupción, los hoteles gringos, la Ford anunciando en el aeropuerto, etcétera, fin de la cita, se repetían en ambos países. Por ello, Nairobi se le convirtió en novela y fue su primera publicación en el año de 1978, Las posibilidades del odio. África y México se fundieron para ella en la comunidad de problemas, de desgarramientos y en la dificultad de detectar soluciones. Los 6 relatos que conforman el libro nos confrontan con personajes que, según otra crítica, Mónica Surmu, dice, deben enfrentarse a él, es decir, al odio, desde diferentes posiciones objetivas que les ofrece el poscolonialismo, la marginalidad absoluta del mendigo, las nuevas posibilidades ofrecidas a la burguesía negra, los jóvenes del campo que quieren tener éxito en la ciudad, etc. Fin de la cita. A su regreso a México, tras recibir el premio Javier Villaurrutia por la novela Pánico o Peligro de 1983, una novela de carácter urbano y sobre la formación de la subjetividad de un personaje más bien feminista, Susana, y consolidar en ese momento Puga una obra en la que recupera sus experiencias como observadora del mundo, de las grandes ciudades en las que había vivido y trabajado, inicia en el año de 1990
un nuevo ciclo narrativo. Y estos ciclos se deben a la propuesta que hace Ana Rosa Domenela sobre la obra de esta escritora. Ciclos en los que representará el ciclo que nos interesa, el último, de 1990, en el que representará los espacios michoacanos donde se desarrolló la última etapa de su vida, antes de que muriera por una conjunción entre un cáncer y una artritis reumatoide. Ecocrítica y literatura. Antes de adentrarnos en este ciclo, conviene recordar que la ecoliteratura ha encontrado en México un grupo de decididos narradores y poetas, quizás un grupo no tan amplio como el que se ha desarrollado en otros países de América Latina, quienes, comandados por Homero Aridgis, se han involucrado en causas ambientalistas. Pensemos en particular en el grupo de los 100, que desde 1985 reúne a artistas e intelectuales ecologistas que en su defensa del ambiente han recibido elogios, pero también oposición y fuertes críticas, ya que su denuncia de la contaminación pone en entredicho muchas decisiones políticas de los gobernantes y de los productores de la industria privada y pública. Son muchas las acciones emprendidas por este grupo y basta consultar los archivos periodísticos para advertir el cúmulo de protestas que se han emprendido en contra de la mala calidad del aire. En estas semanas la Ciudad de México lo ha vivido intensamente, y de otras capitales. En contra también de la persistencia de basureros al aire libre y del tratamiento de los desechos tóxicos. A su vez también en defensa de especies en peligro de desaparición y por la búsqueda de nuevas formas de convivencia ambiental más equilibrada y sana. Han sido exitosos en algunas ocasiones y la mayor parte de las críticas se han debido a la falta de consistencia de ese grupo. Con todo, las obras literarias no son destacadas, es decir, es más importante el trabajo que están haciendo con respecto a acciones ambientalistas tal cual que la publicación de obras. Se puede afirmar que durante estos 30 años la conciencia ecológica de la población se ha incrementado frente a los problemas que trae consigo el cambio climático, aunque las medidas propuestas no logren solucionar del todo los conflictos de intereses. Ahora bien, los creadores literarios se han preocupado por incorporar los temas sobre la ecología en sus obras y con cierto interés va surgiendo una perspectiva ecocrítica en lo literario que se detiene en el aprovechamiento de la reflexión ambientalista en los textos de algunos autores, y aquí en México pensemos en Aridgis, Pacheco, Cepeda, entre otros. Con todo, debemos señalar, para discutir esta posibilidad teórica, que la vertiente ecocrítica se enfrenta a algunas restricciones, ya que su ámbito de consideraciones se vuelca más hacia aspectos temáticos en los textos, soslayando la función de otros recursos literarios de importancia en el entramado textual. Así, algunas tendencias de los estudios culturales se detienen primordialmente en los fundamentos temáticos para comprobar que la literatura aprueba como misión la defensa ecologista del ambiente contra las corrientes apocalípticas en la realidad real que presagian el fin de los tiempos y lo aceleran en la medida en que desprecian las medidas preventivas o ciertamente frente al rechazo de toda preocupación por el medio ambiente. La preocupación ecologista no garantiza per se la calidad estética de un texto, tampoco la promueve, pero se suma a otros elementos como condición de posibilidad para ser objeto de una recepción dentro del horizonte de expectativas de nuestra época, tan acuciada por la amenaza del cambio climático. Algunos críticos, y pensemos en críticos como Walter Rojas,
eligen considerar las comparaciones entre el campo y la ciudad, como en el caso de Williams, la expoliación en contra de los grupos minoritarios desde perspectivas marxistas, como en el caso de Mariátegui, el impacto de las culturas híbridas, que es el caso de Cantlini, García Cantlini, el privilegiar la cultura ecologista a partir de la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, sobre todo en el diseño de proyectos de modernidad, que es el caso de Marconi, la constitución de una discursividad que incluya la presencia ecológica, que sería el caso de Bakhtin, o bien la postura ecológica de las mujeres desde un sesgo feminista, que es el caso de Kant, y también podríamos hablar del planteamiento de la influencia de los cronotopos, es decir, el estudio de la naturaleza en la conformación de los textos, que sería el caso de McDowell. Todos estos elementos se emplean para sortear la restrictividad de una teoría centrada en fundamentos temáticos, pero siempre es difícil hacerlo, de ahí esa limitación de la teoría. Puga y la ecoliteratura. De regreso al ciclo michoacano, a ese ciclo que Domenech llama de Sirahuén, señalaremos que comprende 4 novelas y un libro de crónicas, textos publicados entre 1990 y 2002, a los que podemos referirnos como el ciclo ecológico de la producción literaria de esta autora acapulqueña. En 1990 se presenta la novela Las razones del agua, una novela que dejo para el final de este comentario, y me voy más bien a las otras novelas. La primera es La viuda, de 1994, en la que Puga se adentra no solo en el movimiento del cambio, la mudanza de una mujer de nombre Verónica entre Acapulco y Pátzcuaro, sino en el proceso de transformación de una viuda que aprende paulatinamente a ser independiente y disfrutar de su libertad en un ámbito de limpieza circundado por el lago, que le permite renovar su vida sin abandonar del todo el núcleo familiar. Y cito el texto: pero sobre todo se ve el cielo y la luz de Pátzcuaro, que son completamente distintas a los de Acapulco. Acapulco es como una piña rebanada, Pátzcuaro es como un rebozo. Fin de la cita. Y en esta novela pone especial atención en el rescate de las artesanías como una guerra, le llama guerra, contra la contaminación en los pueblos, la contaminación del ruido, todas las diferentes contaminaciones, así como destaca la amistad entre Vero y su amiga Pina, una mujer provinciana, pero es una mujer fuerte, decidida, que vive en este pueblo, ya que ambas mujeres conversan sobre los temas destacados tanto de la modernidad como de la posmodernidad. Ahora bien, en 1995, Puga publica en la colección que se llama Viajeros de Conaculta una serie y se titula Crónicas de una oriunda del kilómetro X en Michoacán, en las que desgrana el fenómeno de la fuereñez. Es un tema que ella trabaja mucho como característica de los que llegan de otros poblados o de la capital para intentar asentarse en Sirahuén. En estas páginas destina un esfuerzo especial para marcar la diferencia entre ejidatarios y comuneros, a fin de explicar el rechazo que existe contra los fuereños por parte de los comuneros. Tengo una cita aquí: quedamos en que una vez que uno se sale de la ciudad, ya es un fuereño irredento. No hay remedio. Fin de la cita. E insiste Puga con pertinencia en el grave deterioro del planeta, que considera un problema de la humanidad, pero lo ve desde esa circunstancia. Cito: el lento morir del lago de Pátzcuaro, el extraordinario azul del lago de Sirahuén, la basura por todos lados, la gente que lucha y lucha por sobrevivir, las recónditas burguesías locales, etc. Fin de la cita. Y señala la necesidad de encontrar una solución, por lo que en ese momento decide ir a Suecia, a un encuentro al que le invita a
aún encuentro hablar sobre el papel del escritor en un mundo amenazado. Ahora bien, 2 libros más completan el ciclo: Inventar ciudades, que es del año 98, y 9 madrugadas y media, que es de 2002, que representaron el salto a la publicación global en la medida en que publicó estos libros en la editorial española Alfaguara. En la primera encontramos una pareja formada por Licha y Carlos, que recibe a una pequeña niña huérfana, Lorenza Sandoval. La novela se atiende a los sentidos humanos y se registran los motivos por los cuales se tiene que ir a vivir a la provincia. La novela se encuentra estructuralmente fragmentada por cada uno de los sentidos en relación con los personajes. El personaje Carlos se expresa de esta manera de la ciudad, para que tengan una idea cuál es el rechazo de la ciudad. Dice, y cito: yo la amaba a la ciudad. Cuando regresé, vi que era desalmada, que nos iba apretando el cuello, que nos quería destrozar. No sé en qué año fue, pero desde entonces decidí dejarla. Fin de la cita. Licha, a su vez, enseña a Lorenza a inventar ciudades, a escribir. En cierta forma, la novela constituye una autoficción que se relaciona con las experiencias de Puga e Isaac Levin, el compañero de ella, al irse a la casa de Siracuén. Así lo comenta otra crítica, Regina Cardoso, cuando dice: María Luisa reconfigura así su espacio real en la literatura, lo recrea y lo hace propio. Fin de la cita. En 9 madrugadas y media se noveliza una entrevista entre un crítico joven de nombre Hernández y una escritora. De nuevo asoma la posibilidad de la autoficción y la reconstrucción del mundo de la escritura en esas 9 sesiones y media. Lo importante en esta novela es la plática misma entre ambos personajes, que navegan entre sus recuerdos e impresiones. El espacio puede ser recordado, y cito el texto: cuando se acaba la naturaleza, comienzan las formas de lo construido, horribles, como pústulas cancerígenas, piedra, alambre, plástico. ¿Cómo habría sido una vida sin plástico, Hernández? Fin de la cita. Como también puede ser, así como es el lugar anterior, puede ser el lugar de la escritura. Cito un pequeño trozo: la naturaleza, vine a descubrir bastante tardíamente, no es para contemplar, sino para coexistir con ella. ¿Cuántas veces en la vida encontramos el lugar idílico? ¿A poco no? Ah, en esta montaña, en esta soledad, en esta cabañita, yo escribiría mi novela de un tirón. Fin de la cita. 2 voces, 2 generaciones que se enfrentan y van en busca de los misterios de la vida y la escritura en una plática que se va alargando como las madrugadas. Para cerrar este recorrido, y prometo ya callarme, volveremos al comienzo del ciclo con el fin de establecer los hilos que forman el tejido literario de Puga en esta etapa. La escritora sabía que su cambio de la ciudad a un pueblo, Siracuén y Erongarícuaro, tendría un influjo sobre sus preocupaciones temáticas, sobre sus recursos literarios. La huida de la ciudad prometía un espacio, si no idílico, por lo menos más apegado a la naturaleza, a la limpidez y brillo de los paisajes y a la sencillez de la gente. Sin embargo, su experiencia fue diversa, porque en lo local, Puga redescubrió lo global. El pueblo no podía deslindarse de la complejidad del mundo y en el mundo. Por ello, su novela de 1990, Las razones del lago, 5 años después de su establecimiento, publicada 5 años después de su establecimiento en Michoacán, representa un excelente ejemplo de la imbricación de problemas y rasgos de la posmodernidad en una pequeña localidad mexicana. Es decir, podríamos hablar de lo local. Y cito:
A nosotros no nos gustaba el lago. Fin de la cita. Es la frase que abre el texto y nos recuerda el anonimato de las voces en dos inicios maestros de grandes novelas mexicanas. Una es Al filo del agua de Yáñez, con el pueblo de mujeres enlutadas. Otra es Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, con la proliferación de voces populares y la memoria. En la novela de Puga, esas voces contradicen todo lo que puede esperarse de la voz popular, porque consideran que el pueblo es horrible, aunque el lago es deslumbrante, y que, cito, no hay nada en este pueblo salvo licor. Fin de la cita. Pronto nos enteramos que esa voz procede de un perro callejero que cuenta la historia a otro perro. A la manera de Cervantes en el Coloquio de los Perros, donde Ciprión y Berganza dialogan en el Hospital de la Resurrección, aquí una voz asume la primera persona del plural para hablar por los sufridos perros del pueblo de Sirahuén. Una mirada desde abajo, desde la animalidad inteligente, desde la restricción del oído perruno que nos comunica los acontecimientos en el pueblo, porque los perros siguen constantemente al personaje Damián, un joven que se enfrenta a sus posibilidades futuras sin tener ciertamente ningún deseo de vivir la vida. Por los perros, los lectores nos enteramos de las contradicciones del pueblo, la belleza del lago que contrasta con lo anodino del pueblo. Cito: nuestro pueblo ha de ser como una mancha emborronada en medio de toda esta naturaleza, un peboste que alguien puso ahí y no terminó de darle forma ni sentido, un puro capricho. Fin de la cita. Asimismo, se dibujan las vidas de los parientes de Damián, la tía Sabina, que es la vendedora de licor, el tío Pedro, que es un carnicero siempre borracho, y Fermín, el padre del muchacho, que es un ganadero. Cada uno espera algo diferente del muchacho Damián. Unos que se vaya al otro lado, otros que se vaya a México. Pero él prefiere quedarse y trabajar ahí, y lo hace en la construcción de una casa que será el hogar de una pareja de fuereños, que llegan al pueblo para escribir. De nuevo encontramos aquí el guiño autobiográfico de Puga, que emplea este relato perruno para relatar su propia vida desde otras voces. Al relato de los perros se van sumando los relatos en cursiva focalizados desde Damián o Sabina. Todos estos elementos que podrían presagiar una novela aburrida, tradicional y pueblerina, se van transformando y en 40 breves capítulos nos hacen adentrar en la vida de un pueblo mexicano al borde del siglo XXI, con sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres, pero sobre todo tomamos el pulso ecológico de un lugar considerado paradisíaco por su lago, que todo lo ilumina, pero que paulatinamente va presentando las resquebrajaduras que lo carcomen: el desempleo, el narco, la hipocresía, la partida de los jóvenes al otro lado, las borracheras, los pleitos que acaban en muertes, la insatisfacción, el desamor, son los fenómenos que quizás ha traído la globalización y que de manera callada se asientan como el polvo en el lago y lo evaporan poco a poco. Por ello, el espacio local se deteriora y desde la visión animal se advierte que, cito el texto, el aire, el espacio, la conciencia se hinchan con lo que está sucediendo, pero ya nadie puede hacer nada para detenerlo. Fin de la cita. Se contrasta el pueblo con la Ciudad de México y ambos espacios padecen el costo del desarrollo. Solo el lago parece dar luz al pueblo, pero llegamos al punto en donde escuchamos: dicen que se está secando, dicen que es una belleza. Fin de la cita. María Luisa Puga refrendó
su compromiso frente a la vida y por la recuperación ecológica, porque decidió ella misma escribir para vivir. Muchas gracias.